Hay muchas definiciones de lo que son las buenas prácticas de manufactura. Hay muchas. Algunas le suman un poquito más, le dan un mayor alcance, como en esta, que es una combinación de procedimientos de manufactura y de calidad. Siempre, algo que siempre van a tener en cuenta en estas definiciones es que buscan para asegurar que un producto se contamine, como indica acá. Entonces, es otra definición. Esta me parece muy interesante, me gusta también más, porque habla del conjunto de prácticas adecuadas. Lo adecuado, entiéndase que es algo que ustedes tienen que hacer para asegurarte que tu producto no se contamine. Así es, tienen que implementar algo para evitar eso. Ahora esto también, este algo se basa en criterios que sean también sensatos, pues. Vuelvo a decir, si por ejemplo quieren evitar la contaminación de un microorganismo en una galleta, la pueden hasta calcinar, pero si la calcinan ya no se puede consumir. O sea, hay hay un umbral que debemos tener en cuenta siempre. Entonces sí, son prácticas adecuadas. Lo que tenemos que hacer para mantener esta inocuidad. Y esta otra que indica que son las medidas y recomendaciones para las condiciones de operación, los cuales facilitan la producción de alimentos seguros o inocuos. Independientemente, el aplicar las BPM debe garantizar, en este caso, la inocuidad de un alimento. Pueden haber también, que a pesar de que se aplique BPM, pueden haber, en este caso, a, a alimentos que vayan a causar daño. Pero estos son casos más reducidos y más aislados, como por ejemplo, eh, casos de bioterrorismo, o por ejemplo, que algún trabajador o alguien, algún elemento de la empresa, quiera de forma deliberada y consciente dañar el producto. Que hay casos, sí, hay casos, sí se ven casos. Tendrán los motivos, pero los hacen. Les agregan a veces, conozco casos que le han agregado a veces desde tornillos hasta guantes a conservas vegetales. Así es. Y eso no es casualidad. Eso es algo hecho a conciencia, premeditado. Esos son casos aislados, pues. ¿Qué podemos hacer contra ello? También hay soluciones para eso. Siempre hay soluciones o medidas de control. Bien, todo esto lo vamos a aplicar en un programa que lo denominamos así el programa de las BPMs. Pero, ¿qué involucra este programa de las BPM? Este programa involucra varios aspectos. Y uno de bueno, el que quizás automáticamente se nos viene en mente cuando cuando pensamos en BPM es lo que comentaron todos sus compañeros al comienzo, que tiene que ver con la persona. Y en este caso, un programa de entrenamiento al personal. Hay que, en este caso, inducir al colaborador a que entienda por qué es importante aplicar esto. Así es. A veces no basta con decirle, mira, ¿sabes qué? Vas a hacer esto porque yo lo digo. No basta solamente eso. Hay que hacer que la persona se comprometa. Así es. Y, y a través de este entrenamiento la persona va a poner de su parte, aparte de que es su trabajo, va a poner de su parte para tener cuidado. Es muy importante ah, hacer entender, y no se trata tampoco de convencer, ojo, sino que
sabemos que nuestra labor dentro de los alimentos es muy importante porque, como se les ha comentado desde el principio del semestre, uno no compra un alimento para poder hacerse daño. Uno lo compra esperando solamente algo positivo. Entonces, por eso es importante la parte del entrenamiento. Por más que sea repetitivo, es importante. Muy bien. Las personas ya están entrenadas. Y ojo, esto no solamente implica al personal que está netamente en el proceso productivo. Es todos los que están en toda la secuencia de producción, materias primas hasta comercialización. Segundo punto, bien, ¿en dónde lo realizo? Así es, tengo que tener en cuenta el espacio donde lo estoy realizando, ya sean los edificios, los exteriores, qué facilidades tengo para, en este caso, sanitarias, el agua que utilizo para limpiar. De repente, si mi instalación tiene una ventana rota, está cerca a los desagües, ¿m? Tengo que evaluar todo eso. Está cerca a un relleno sanitario. Entonces, son cosas que uno tiene que evaluar, ¿ok? Y esto va conjuntamente con los programas de limpieza y desinfección, porque ya tengo una instalación, ya la he evaluado, ya la considero, entonces tengo que ver la forma de limpiar y desinfectar. Donde la primera involucra remover, en este caso, suciedad, y la segunda es reducir a una carga aceptable, vamos a llamarlo así por ahora, los microorganismos. Así es. Muy bien. Ya tengo estos, estos tres primeros puntos. ¿Qué más sigue? Algo que a veces puede aparentemente al comienzo dar importancia a una escala pequeña, pero a escala industrial es crucial. Y es el control de plagas. Porque cuando trabajamos con alimentos, también vienen algunas plagas. Siempre va a ser atractivo para cierto grupo de alimañas o de otros animales. Y no necesariamente estos pueden ser vehículos de contaminación de alguna enfermedad. Pueden sencillamente contaminar el alimento o pueden hacerlo de manera indirecta. Hay diferentes tipos de plagas, hay desde los roedores, los insectos, las aves, quizás uno que otro mamífero, un run run por ahí puede haber, quién sabe, pero siempre se tiene que tener en cuenta esto. Así es. ¿Qué más tenemos por acá? Muy bien. Tenemos ahora la persona, el ambiente, cómo vamos a limpiar el ambiente, cómo vamos a controlar las posibles plagas. Y nos falta los equipos y los utensilios o las maquinarias también que utilizamos, pues van a estar en función a su diseño, a su mantenimiento. Y esto eh, hago, hago, hago enfoque acá con lo que se comentó al comienzo. Como ejemplo, utilizar equipos de madera puede suponer una probabilidad alta de que se contamine. Entonces, debemos evitar ese tipo de instrumentos. Quizás instrumentos Algo, también o equipos. Dime. Sí, coméntame. Bueno, como decía, los equipos e instrumentos, en algunos casos también se tienen que tener en cuenta, en algunos casos no, se tiene que tener en cuenta el material y la forma de limpieza, porque a veces algunos equipos van a costar más trabajo de limpieza o no tienen de por sí una forma de limpiar correctamente. Pueden quedar residuos, por ejemplo, en una licuadora que no tenga facilidades para su limpieza, puede quedar residuos ahí. Entonces, hay que tener en cuenta eso.
Ya tenemos a la persona, ya tenemos el ambiente, tenemos a las plagas, tenemos los utensilios y equipos que van a utilizar. ¿Y qué más es necesario? Bueno, esto último que se vio con respecto a Gloria, por ejemplo, y su yogur, que son los programas de retiros de productos. Sí, a veces puede que por X o Y motivos hubo una falla y se tiene que ver la manera en que cómo vas a retirar esos productos. ¿Cuántos están comprometidos de repente en esa producción? Y eso está ligado bastante a lo que es la trazabilidad. Por eso es importante también, para que no se mezclen con otros y no contaminen a otros productos. Digo, a otros lotes. Y tenemos acá también como otro punto la recepción y el almacenamiento, tanto de las materias primas, los insumos de limpieza, los insumos químicos, los materiales, los envases, todo eso tiene que tener, ¿sí? También ciertos cuidados. ¿Sí? Los insumos de materias primas tienen que estar, en este caso, eh, almacenados en función a la naturaleza del mismo. Igual los insumos de envases, pero los envases, las tapas, todo ello. Y finalmente, un control del proceso, tanto del ambiente donde se elabora, que acá se juntan casi todos los conceptos anteriormente mencionados, la higiene del personal, el control y formulación del producto. Entonces, entonces también hay que, como comentaba anteriormente, mantener en este caso la trazabilidad y de ser el caso también controles de reproceso y en este caso las reparaciones que se pueden dar de alguna maquinaria. Vamos con el tema del personal. Acá hay algo que debe ser, debe estar alineado con la higiene personal, es cierto. Involucra, bueno, bañarse, eso sí, mantener las uñas cortas o cortadas, como dice acá, y limpias. Es decir, aquellas personas que les gusta tener las uñas largas, pues olvídense, dentro del proceso de alimentos no van a poder tener esas uñas largas. Olvídense de pintárselas, está terminantemente prohibido eso. Mantener el uniforme limpio es necesario, sí, así es. Si te lo ensucias vas a tener que lavarlo de inmediato. Entonces, el uniforme limpio involucra de que dentro del proceso, en primer lugar, no te has involucrado, no, has tenido el cuidado de no ensuciártelo. Y adicional a ello también indica también hasta cierto punto un grado de limpieza de la persona en sí. Y aquí está el otro punto que es mantener la ropa adecuada. Ya puede ser desde un guardapolvo hasta un mameluco. Llevar tocas, mallas o gorras que cubran todo el cabello. Y los hombres tienen que estar afeitados o con protectores de barba y bigote. Así es. Con su toca, esto por favor, así no. Tiene que estar cubierto todo así. Así es. Así no tiene sentido que esté. También de ser el caso, si por ejemplo alguien maneja alguna EPP para dentro del proceso, como unos guantes, hay que mantenerlos limpios. Hay productos que van a manchar la mano, entonces hasta cierto punto que el guante esté sucio, también hay guantes que son descartables de un día, obviamente, solo descartan. Hay que mantener los guantes limpios. No llevar ninguna joya, ningún accesorio, ya sea pulseras, aretes, sortijas, anillos, etcétera,
porque como indica acá, puede caer al producto y contaminarlo. Y siempre desinfectarse las manos. Así es. Muy bien, ya que, como hemos visto en la clase anterior de microbiología, hay bastantes microorganismos en las manos, entonces tenemos que lavarlos, ¿verdad? Este es un ejemplo de un procedimiento. Cómo nos indica cómo tenemos que hacerlo, cómo se deben en este caso lavar las manos. Esta es la parte solamente cuando uno agrega el jabón, de qué manera hacerlo. Ahora con el tema del COVID, la parte de usar mascarilla siempre está más que dicha que se tiene que ejecutar. Definitivamente no podemos procesar alimentos y al mismo tiempo estar consumiendo algo, y mucho menos fumar entre la nave de proceso. Y parte de ello también nos obliga a mantener el puesto de trabajo limpio. Sí, es muy necesario esto, mantener nuestro puesto limpio. Por ejemplo, acá encontramos en una área de producción un envase de, o una funda, como dice acá, de comida. Se supone que no debe ingresar alimentos a la área de producción, pero al encontrar esto en en un contenedor de la misma nave de proceso, entonces nos da a entender de que la persona ha entrado con comida. Con esto no les quiero decir de que no boten la basura ahí, no, sino de que no se debe ingresar de esta manera. De igual manera, las bolsas, por ejemplo, en este caso de herramientas o cualquier otra cosa que nos dé la empresa, debe ser exclusivamente para la función que nos han dado, no estar utilizándolos para otras cosas, como en este caso que colocan varias cosas acá, como medicamentos y otras cosas que no deben estar dentro de ello. Esto es parte de lo que es el personal. Esta es la parte más tediosa de las BPMs. Con la persona tenemos que tener en cuenta que puede ser un móvil para alguna enfermedad, por ejemplo el COVID, pero también de otra manera que puede transmitir al alimento. Entonces, si la persona está enferma, se tiene que restringir el ingreso de esta en la nave de proceso. De igual manera, el personal tiene que ser entrenado cada cierto tiempo. Puede ser un mes, puede cada mes, puede ser cada 6 meses. Eso está en función a lo que decidan, en este caso, los lineamientos de la empresa. Entonces siempre se hace un reforzamiento. Ahora, en la parte del proceso, con respecto a las materias primas, tienen que ser almacenados en lugares donde estas pueden mantenerse sin que se contaminen. Deben estar correctamente protegidas, envueltas, suspendidas, evitar que les llegue el sol, o en función de repente ahí puede ser de que tengan una protección que el sol no les afecte. Entonces se tiene que tener en cuenta eso cuando se almacenan las materias primas, ya que las materias primas pueden ser susceptibles a crecimiento microbiano, como por ejemplo la leche se debe refrigerar si es que no se va a utilizar, ya que al ser un alimento con un pH cercano al neutro y con una gran cantidad de nutrientes, es fácilmente atacable por por microorganismos que pueden estar incluso dentro de la misma leche. Entonces hay que mantenerlos refrigerados o a temperaturas elevadas en función a lo que uno quiera mantener. Tenemos también que tener en cuenta los envases que van a estar en contacto con el producto terminado. También se le tiene que aplicar un pretratamiento, posiblemente si se requiere quizás de una desinfección. Se tiene que revisar que no presente de repente alguna fuga que esté muy machacado para algunas latas.
Entonces debemos controlar este aspecto. Y en lo que se refiere a las operaciones, dentro del proceso productivo vamos a tener que tener un control sobre los tratamientos térmicos, ya sea la esterilización, pasteurización, congelación o refrigeración, pero también de los parámetros que van a ayudar, en este caso, a un desarrollo microbiano, que puede ser el control de pH, la humedad. Entonces, esto se tiene que tener en cuenta. Conjuntamente también en el envasado, porque se puede suscitar un caso de contaminación. Quizás han seguido todo el procesamiento anterior conforme y en esta parte se descuidan. No, el control debe ser igual de riguroso en todas las etapas. Si por ejemplo acá se distrae un trabajador, quizás sin querer puede agregar, quién sabe, algún material extraño, no se dio cuenta, una tapa de repente estaba, estaba con una rebaba, o sea, un pedazo más de plástico alrededor y ya se contaminó el producto. Y la eliminación de los desperdicios tiene que estar diferenciada, ¿verdad? Hay que tenerlo eso en cuenta. Así es. No necesariamente tienen que estar todos estos dentro de la nave de proceso, pero sí quizás diferenciar los que son material orgánico y papeles o material, incluso metal. Listo. ¿Preguntas?